Aquí estamos fieles a nuestra cita como cada sábado con un nuevo vídeo. En esta ocasión nos quedamos con el seguimiento que le estamos haciendo a nuestra incubadora roja automática con la incubación de 12 huevos de gallina. La comenzábamos el pasado fin de semana y con ella explicábamos todo lo que íbamos a hacer como prueba a nuestra incubadora roja. Por cierto, que aquí arriba te aparece donde puedes encontrar el paso a paso para la construcción de esta incubadora roja que estamos probando. Una incubadora totalmente automática. Si quieres más información, si quieres ver todos nuestros vídeos, te recuerdo que aparte de nuestro canal de YouTube, también tenemos nuestro blog. Este es el enlace. Y también que si quieres otra incubadora que ya hemos probado y que ha funcionado bastante bien, aunque en este caso con volteo semiautomático, aquí tienes también el enlace por si quieres construir una incubadora más simple, mucho más fácil y de buenos resultados. Y nada, ciñéndonos a esta nuestra incubadora roja con doble bandeja de volteo automático, como digo, el pasado sábado empezábamos a hacerle la prueba para ver si realmente funciona o no. Como sabéis, los seguimientos que hacemos a nuestras incubadoras, hacemos un seguimiento total, comentando la incubación, comentando la temperatura, comentando la humedad relativa y las incidencias que se vayan produciendo durante estos días. En este caso son huevos de gallina contando las incidencias que ocurran durante los 21 días de incubación. También nos gustaría que si tuvieseis algún detalle, tanto del vídeo anterior como de este, o en un futuro del próximo con el desenlace de la incubación durante los 21 días, que no dudéis en hacernos vuestras preguntas a pie de vídeo. Iremos respondiéndolas poco a poco porque lo que intentamos con esto es solucionar los problemas de incubación que también a vosotros se os vayan presentando durante esos 21 días. Y hoy nos paramos justo en el centro de la incubación, aproximadamente 10 u 11 días, y contamos pues todo lo que nos ha ido ocurriendo en los parámetros de incubación, en lo más importante durante esta primera etapa, y ya después evidentemente el siguiente vídeo lo dejaremos para el próximo sábado, donde veremos, ese será el examen, si lo hemos hecho bien, no solo en la incubación, sino durante todo el proceso de la construcción de esta nuestra incubadora casera totalmente automática. 1, 2, 3, 4. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, continuamos con la incubación de esta docena de huevos de gallina en nuestra incubadora con doble bandeja de volteo automático. Capacidad para 16 huevos de gallina, cada una de las bandejas, y 4 orificios para huevos de codorniz en cada uno de los huecos de huevos de gallina. Eso ya lo explicamos en los vídeos primeros cuando nos dedicamos de lleno a la incubadora que estáis viendo en pantalla. Estamos por la mitad de la incubación, ¿vale? Hemos hecho una ovoscopia porque nos podía la curiosidad, pero no voy a decir nada de los resultados que ha arrojado esa ovoscopia. Como siempre os digo en los mensajes, hacemos la ovoscopia en los primeros días y vemos que un huevo está formándose correctamente, ¿no? Eso no quiere decir que ya hasta el día 21 todo vaya a salir bien y que no pueda haber cualquier problema durante el resto de tiempo que va a durar la incubación. Es buena señal, pero no definitivo, ¿vale?
Nosotros hemos decidido hacerle una ovoscopia y ya podréis ver los resultados en el último vídeo cuando nos pongamos manos a la obra a ver los nacimientos y demás. Hemos abierto la incubadora, evidentemente el higrómetro ha caído en picado, la temperatura también, porque está la puerta de la incubadora abierta. Vamos a ver si se ve, hay muy poca iluminación cuando me salgo de la bandeja de huevos porque tengo orientado el foco hacia dentro de la incubadora, pero como veis esos son los parámetros que hay ahora mismo. La incubadora pues está perdiendo temperatura y evidentemente la humedad relativa baja más rápido que los grados, ¿vale? Suele bajar más rápido, pero no preocuparos porque en cuanto cerremos la puerta rápidamente va a recuperar su temperatura de trabajo normal. Que no ocurre nada porque abramos la puerta de vez en cuando, pero tampoco quiero que cojáis estas palabras con alfileres y ahora os peguéis una hora con la puerta de la incubadora abierta sin más. Yo no estoy diciendo que se pueda dejar la puerta abierta, pero mira, el tiempo que dure esta grabación tampoco le va a pasar nada porque ahora vamos a seguir viendo otros detalles de esta incubación. Bueno, aquí tenemos el panel de mando, la temperatura que va a ir subiendo, la humedad relativa también irá subiendo poco a poco, lo que ocurre que tardará más y evidentemente estos dos chivatos que tengo dentro, este termómetro digital y el termohigrómetro, cada uno subirá a su forma. Ya hablamos de la rapidez en la que marcaban las temperaturas dependiendo del dispositivo que fuera, ¿no? No vamos a perder más tiempo hablando de eso. En el tema de los huevos que veis ahí dentro, pues estamos volteándolo pues con estas bandejas de volteo automático que son súper lentas y que no hace falta ponerle temporizador ni nada por el estilo. Dejaremos de voltear cuando falten 3 días y no vamos a tocar la temperatura ni la humedad. Vamos a hacer toda la incubación a 38 grados y poco más de 60% de humedad relativa. Vamos a ver cómo sale la cosa y así respondemos a muchas preguntas que nos hacéis referente a este tema, de que qué ocurre si en los últimos días no bajamos la temperatura ni tampoco aumentamos la humedad relativa. Yo siempre digo lo mismo, respetad lo de los volteos, no voltead los huevos en los últimos días y si la temperatura la mantenéis y la humedad también, pues suele haber nacimientos sin problema. Ahora quiero deciros una cosa, si estáis incubando ya con la humedad relativa un poco baja o bastante baja, a lo mejor un 50%, hay que intentar subirla los últimos días porque ese 50% puede ser insuficiente para ayudar a los pollitos a romper el cascarón y salir de él en los últimos 3 días. Para evitar sorpresas, si está en nuestra mano modificar la humedad, pues intentar hacerlo, ¿vale? Pues como digo, la incubación sigue viento en popa, ahí está la docena de huevos de gallina y ya el próximo vídeo será, si Dios quiere, si sale todo bien, cuando estén los pollitos ya empezando a nacer. Ahí realmente será cuando demos por finalizado este proyecto y cuando podamos sacar conclusiones de lo que es esta incubadora casera, ¿vale? Es una incubadora más elaborada. Lo de casera se puede poner entre comillas porque la verdad es que la mayoría de los componentes, pues como veis, las bandejas de volteo vienen montadas, la resistencia de silicona no es reciclada ni nada por el estilo, el ventilador, en fin, cada uno que la denomine como quiera. Es casera, pero ese grado de casera quizás que no sea tanto como otras incubadoras que hemos hecho aquí, por ejemplo la de caja de plástico o la de cartón o el frigorífico, pero como digo, intentamos abarcar diferentes modelos, diferentes tipos de incubadoras. Quien se pueda permitir este tipo de incubadora casera, pues bien, y quien no, pues que vaya completando o haciéndola lo más parecida posible con los medios que tenga cada uno a su alcance, ¿vale? Como digo, otro de los proyectos que hacemos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y por hoy nada más. Mandaros un saludo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.